En ese entonces hubo tanta hambre en aquella región, que Abram se fue a vivir a Egipto. Cuando estaba por entrar a Egipto, dijo a su esposa Sarai: «Yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro de que en cuanto te vean los egipcios dirán, es su esposa. Entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana para que gracias a ti me vaya bien, y me dejen con vida». Cuando Abram llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. También los oficiales del faraón la vieron, y fueron a contarle al faraón lo hermosa que era. Entonces, la llevaron al palacio real. Gracias a ella trataron muy bien a Abram. Le dieron ovejas, vacas, esclavos y esclavas, asnos y asnas, y también camellos. Pero por causa de Sarai, la esposa de Abram, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Entonces el faraón llamó a Abram y dijo: «¿Qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Así que yo la tomé por esposa. Aquí está tu esposa, tómala y vete». Y el faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abram y a su esposa, junto con todos sus bienes. En el verso 10 encontramos otro relato, Abraham en Egipto. Entonces nos empieza a narrar en el verso 10 que hubo hambre en aquel entonces en Canaán, que era el lugar donde se mantenía Abraham. De tal manera que él, al ver que había hambre en estas tierras, determinó irse hacia la tierra de Egipto. Algo que me llama la atención, y lo digo no por ustedes, sino por mí, porque a veces nosotros venimos al Evangelio y nos vienen unas situaciones difíciles, máxime cuando iniciamos. Y en este caso, imagínense Abraham llegando a la tierra donde su heredad iba a poseer. Él no la iba a poseer, sino era su heredad. Imagínense que lo primero que se encuentra era un hambre. Lógicamente también Abraham ya tenía experiencia, porque en la tierra, no solo en ciertas partes de la tierra, no, que hay varios lugares donde se había vivido el hambre. Y él ya sabía lidiar, entonces él sabía que de cierta manera podía seguir moviéndose y determina ir a Egipto para poder lidiar con el hambre. ¿Qué estoy tratando de decir? Muchas veces hoy en día hay personas que les pasan situaciones difíciles y no saben qué hacer. Lo primero que hacen es pelear con Dios. Sí, Señor, para esto me trajiste, mira, perdí mi trabajo, mira, yo por eso no busco el Evangelio, porque voy a perder mi trabajo. No, nosotros deberemos de aprender a lidiar con el hambre, a lidiar con la falta de trabajo, a lidiar, si me tengo que ir a trabajar, me voy a trabajar. Créanme, a mí me pasó un tiempo, yo he hablado muchas veces por estos medios, de que hubo un tiempo en que me dedicaba a trabajar como empresario, pero después perdí la empresa, digámoslo de esta manera, y me tocó que ir a trabajar a una maquila, y yo me fui a trabajar a una maquila, digamos, no vine a cuestionar a Dios, no vine, Señor, mira, yo después de ser empresario ahora a una maquila, no. He aprendido a lidiar, por ello es que me fascina cuando Pablo dice, sé tener y sé no tener, digamos, sabe él que de todas maneras Dios está con él, pero de igual manera él está dispuesto a hacer hasta lo que no tiene que hacer con tal de seguir con Dios. Esto lo digo porque muchos hoy en día, Señor, si no me das un trabajo no sigo, Señor, y condicionan a Dios. Pero tenemos que entender que el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, tenemos que a veces hacer cosas que no tenemos, que de cierta manera, bueno, para algunos son incómodos, pero cuando los que estamos prácticamente hechos para la guerra, de igual, para lidiar con las cosas, pues no estamos titubeando, estamos dispuestos a hacer lo que tenemos que hacer con tal de agradar a Dios y seguir en relación con Dios. En el verso 11, al leerlo, entendemos que Abraham viene y le habla a su esposa Sarai y le dice que una de las condiciones que él cree posible y nota en ella es que su belleza lo puede meter a problemas. Él reconoce que su esposa era muy hermosa, lo describe la Biblia. Sarai, realmente por la hermosura que ella poseía físicamente, podía meter en problemas a Abraham. Entonces en el verso 11 entendemos eso y realmente me acuerdo, claro que sí, por ejemplo yo viví en el tiempo que yo estuve de joven, me acuerdo que algunos hasta llegaban a golpes, otros hasta matarse por una mujer. Me acuerdo en muchos lugares donde yo estuve, vi eso. Realmente
hubo un tiempo que me acuerdo que andaba con los amigos y todos, de cierta manera, cuando andábamos en un lugar donde no conocíamos, siempre teníamos ese temor, porque habían personas que eran capaces hasta de matarlo a uno, si uno, de cierta manera, ya lo encontraban enamorando a alguien que podía ser su novia o algo así, ¿verdad? Porque era bonita. Entonces, realmente la mentalidad humana sin Dios puede llegar a ese extremo y Abraham lo sabía. En el verso 12 encontramos que Abraham le dice a Sarai que todos van a saber que ella es la esposa de él, lógicamente porque saben que Abraham era como quien dice, el jefe, el que dirigía esta caravana que se acercaba a Egipto. Entonces les dice, me van a matar, pero a ti te dejarán vivir. Como quien dice, era la manera antigua de poder hacer que existiera una viuda, y lógicamente la viuda pues no tenía otra razón de casarse con alguien, y alguien buscaba la forma de cómo hacerla viuda. Lo que está hablando aquí Abraham realmente es porque eso es lo que a él lógicamente podía entender, y llegar a un lugar donde no hay temor de Dios, llegar a un lugar donde es como que el diario vivir, porque realmente en el pasado y hoy en día la mayoría, por naturaleza humana, el hombre quiere a la mujer más hermosa posiblemente que pueda conseguir. Entonces, de igual manera, hasta hoy en día se marca eso. Entonces, Abraham sabía todo ello y por ello le dice a Sara lo que vamos a entender en el verso 13. En el verso 13 le dice, por favor, di que eres mi hermana, ¿sí? Para que haya gracia y me vaya bien, y que lógicamente a todos les vaya bien. Digamos, Abraham y quería lidiar con el hambre. Su punto de llegar a Egipto era eso. Pero cuando él se da cuenta en el lugar que estaba, bajo las condiciones que en cierta manera se iba a enfrentar, ve una situación difícil. Y él sabe que estas personas sin temor de Dios eran capaces de hacerlo sin titubear. Entonces, por ello, determina hacer algo para poder, de cierta manera, sostener su vida y que no pasara más que situación. Y como quien dice, en cierta manera, en poner en riesgo a su relación, a su esposa, sabiendo que de cierta manera iban a enfrentar una situación bastante difícil, porque al hacer lo que era su hermana, pues todos la iban a querer enamorar o poseerla como esposa. Pero tenía la ventaja de poder tener la vida. Entonces, como que eso lógicamente lo iba a incomodar, pero de igual manera él estaba haciendo algo porque el objetivo era vivir. Digamos, esa condición que Abraham actúa o determina hacer, Dios no interviene. Esa es su decisión humana que él determina hacer por la situación que está viviendo. En el verso 14 nos relata acá el Génesis que cuando Abraham empieza a entrar a Egipto, los egipcios lo primero que ven, lo primero que perciben es la belleza de Sarai. Digamos, ellos ven a una caravana entrando. Imagínense, eso es hasta normal y natural, que entre personas que normalmente no han visto, a todos les llama la atención, en cualquier lugar, a cualquier persona hacen voltear, porque lógicamente quiere ver quiénes son, para ver si los reconocen. Lógicamente, al hacerlo, lo que sobresale del grupo es Sarai, por ser muy hermosa, porque lógicamente en nuestra calidad humana o de hombres es lo primero que percibe un hombre. Entonces, acá nos está relatando lo que empiezan a percibir los hombres de Egipto, y que lógicamente Abraham ya había discernido, ya había entendido que eso iba a pasar. Por ello, determina hacer algo que Sarai, lógicamente, al valorar también la vida de su esposo, decide hacer lo que su esposo le pidió. En el verso 15 nos relata que los oficiales del ejército de Egipto ven la belleza, son atraídos por ella, y lógicamente lo primero que hacen es ir a comentarle a Faraón, el faraón de ese entonces, el rey de Egipto, cómo era esta mujer.
al contarla, lógicamente, él levanta la curiosidad, manda a traerla y es llevada al palacio, como normalmente pasaría bueno, en este caso como por rey que es y por autoridad y lógicamente por el ejército que posee, y al ser el rey de ese lugar, es el primero que de cierta manera como que tendría el derecho por la autoridad que representa de poder obtener a esta mujer antes que los otros. Lógicamente eso se usaba en el pasado. Entonces, basado él en su poder, basado él en su gobierno, basado en lo que él podía hacer como rey, determina hacer lo que hace y llevan a Sarai al palacio, según entendemos en este verso. En el verso 16 dice que gracias a ella y a lo que ella dijo que eran hermanos, dice que Abraham obtuvo asnos, ovejas, como que le dieron ofrenda por ella. Dice que obtuvo también camellos, como que entonces le empezó a ir bien. Digamos, el hambre o la situación adversa que él llevaba por la belleza de Sarai, todo cambia. De cierta manera, pues, él sabía lo que se iba a enfrentar, lo que pues, él pues, había apostado totalmente su vida. No esperaba algo más. Pero estas personas, al ver que era, pues, lo trataban bien, y lógicamente Máximo el rey, para darle todo esto, porque según entendemos fue a llevar al palacio, y los del palacio pues lógicamente le pidieron le dijeron al rey, el rey determinó darle regalos a Abraham. Eso es lo que entendemos en esta parte. En el verso 17 entendemos que es cierto, Abraham viene y decide algo que lógicamente era en su humanidad. Sarai accede de tal manera que al hacerlo interviene Dios. Es lo que necesitamos entender en esta parte. ¿Por qué? Porque es que por causa de Sarai y por Abraham, el Señor determinó castigar al faraón y a su familia con grandes plagas. Como que dice, a través de las plagas, el Señor hace entenderle a Faraón que está cometiendo un error, que algo está pasando, y lógicamente lo hace porque como Abraham no podía hacer nada, definitivamente si él intentaba hacer algo o decía que era su esposa, con más razón lo iban a matar. Pero el Señor interviene y hace esta intervención en respaldo de ellos al darse cuenta que es cierto, posiblemente Abraham en su humanidad cometió un error, pero él se tenía que valer porque era la única manera de reservar su vida. Así que el Señor, aún en su humanidad, le cubre su humanidad y lo ayuda en su humanidad, lo ayuda en su error, porque recordemos que él lleva una promesa de Dios y a pesar de su error, Dios determina intervenir y ayudar a Abraham. Así es como lo tenemos que ver. Lógicamente, nosotros tampoco vamos a exponernos a un error hoy en día, pero aún en nuestros errores, a veces Dios nos va a ayudar a salir adelante, porque Él sabe que a veces en nuestra humanidad nosotros dudamos o tenemos estas cosas que humanamente decidimos, pero aún así Dios está determinado a ayudarnos, y esa es la confianza que necesitamos tener en Dios. En el verso 18 dice que Faraón determina a llamar a Abraham y le dice, ¿por qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? Entonces acá tenemos que entender, uno, la vida en Egipto era totalmente diferente antes que el rey decidiera traer a Sarai al palacio. Lógicamente, en ese tiempo, el rey no la pudo poseer, no la pudo hacer su esposa, sino estaban preparativos, lógicamente, para hacerla. Cuando ese tiempo se está tomando, Dios interviene, entonces el faraón logra entender que ahí estaba pasando algo, y que estaba pasando porque ella está llegando por primera vez al palacio y empiezan a pasar plagas, empiezan a pasar situaciones. Entonces él determina, y por ello es que determina llamar a Abraham y que él llegue a explicar por qué está pasando esto. Entonces dentro de su explicación, dentro de la pregunta, para poder entender, él le pregunta a Abraham y que Abraham le diga que realmente qué está pasando, y por ello le hace esta pregunta para poderle entender realmente y poder entender si esto estaba pasando
por lo último que él había determinado hacer con Sarai. En el verso 19 ya el rey le contesta a Abraham y le dice: ¿Por qué me dijiste que era tu hermana? Así que yo la tomé por esposa. Está aquí tu esposa, tómala y vete. Como quien dice, él entiende que Dios, de cierta manera, las plagas que estaban sucediendo ahí era una determinación, una forma de hacerle entender que él había cometido un error, y él se da cuenta. Entonces le dice: tú me mentiste, tú me dijiste que era tu hermana y es tu esposa, así que lo que tenemos que hacer aquí es: toma a tu esposa, vete de aquí. Realmente no hay otra razón, decide expulsarlo, porque si lo deja ahí, la siguiente determinación era matar a Abraham y poder poseer a Sarai. Pero para que él entienda, se detenga las plagas, la situación en la cual hay intervención divina, hay intervención de Dios, es que realmente era dejarlos ir, que ellos partieran. Era la forma de poder limpiar o poder librarse de las plagas que estaban viviendo en ese momento. Así que dice que Faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abraham y a su esposa juntos con todos sus bienes, digamos, todos los camellos, todo lo que... No quiero nada, lo que yo quiero es que se acaben las plagas. Esa es la determinación que toma este rey, porque entiende que hizo algo incorrecto, y por lo incorrecto que hizo estaban sucediendo estas cosas. Todo eso nos indica que Dios interviene y que Dios sabía que de cierta manera necesitaba la intervención de él, y que lógicamente iba a respaldar a Abraham para que Abraham se diera cuenta, aún en esa situación adversa, Dios estaba dispuesto a hacer algo. Y todo eso lógicamente es una información que se le pasó a Israel para que ellos entendieran cómo también Dios se glorificó en Abraham, y que de cierta manera hoy nos tiene como información a nosotros, para también que nosotros entendamos cómo Dios se revela y cómo aún Dios en nuestros errores humanos está dispuesto a respaldarnos.